Hola muchachos, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a clase de ciencias naturales. Vamos a continuar entonces con nuestra temática de los ecosistemas y cómo fluye la energía en el interior de ellos. Bueno, la semana pasada estábamos trabajando acá en la actividad B, la fundamentación científica, relacionado con, primero que todo, cómo está estructurado un ecosistema. El mapa conceptual que ustedes ven acá en la página 61 nos resume de manera clara cómo está conformado un ecosistema, ¿cierto? Formado por los factores bióticos, o sea, todo lo que tiene vida, todos los animales, todas las plantas que interactúan allí. Entre ellos vamos a encontrar dos grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Recuerden que los autótrofos son los que tienen la capacidad de producir su propio alimento, o sea, las plantas. Ellas son las únicas en el planeta Tierra que son capaces de producir su propio alimento. Y los heterótrofos, o sea, los que se alimentan de otros organismos, que pueden ser los carnívoros y los herbívoros. Y aparece un tercer grupo, los descomponedores, que se alimentan de organismos que ya están muertos, ¿cierto? Y el otro grupo son los factores abióticos, o sea, los que no están vivos, como son las sustancias inertes, las sustancias orgánicas y los factores ambientales del clima, como la humedad, la temperatura, la precipitación. Todo esto en conjunto interactuando entre sí conformarían entonces lo que entendemos por ecosistema. Luego se les sugirió la actividad de mm, darle significado a cada una de las palabras que aparecían en el mapa conceptual, teniendo en cuenta el texto que arrancaba ahí en la página 61 y se extendía hasta la página 63, ¿cierto? Conceptos como autótrofos, como heterótrofos, como descomponedores, como población, como comunidad, ustedes extraían de allí de este texto el significado de ellos. Por favor, recuerde enviar las fotografías con las evidencias con buen tiempo, no esperemos hasta la última semana, porque entonces se acumula tanto el trabajo de ustedes a la hora pues de tomar las fotografías y para nosotros los docentes a la hora de calificar y evaluar, ¿cierto? Vamos a continuar entonces. Hay que tener en cuenta que la lectura nos invitaba a tener en cuenta esto que estoy subrayando acá. Para mantener el equilibrio en los ecosistemas se establece una serie de relaciones. O sea, para que las poblaciones y las comunidades de los animales, de las plantas, de los insectos que están allí en los ecosistemas no entren en desequilibrio, porque un desequilibrio pues puede traer consecuencias en donde las especies pueden desaparecer, en donde la flora y la fauna pueden empezar a escasear, donde el suelo puede sufrir desgaste y vienen pues problemas como la deforestación, como la erosión. Entonces eh, se va a generar indudablemente un equilibrio. Los ecosistemas solitos allí sin la intervención del hombre están en permanente equilibrio. Es una dinámica bien interesante que precisamente lo estudia la ecología como tal. Entonces, ese equilibrio se da gracias a unas relaciones que se dan allá en las poblaciones y son de dos tipos. Las relaciones interespecíficas que aparecen allí como el índice A, subíndice A y subíndice B, relaciones intraespecíficas. Las interespecíficas son relaciones que se dan entre especies, entre individuos de diferentes especies. O sea, las relaciones interespecíficas son las que se dan entre un león y una cebra, por ejemplo, entre un cocodrilo y una jirafa, entre una iguana y una avispa, ¿cierto? Si ve que son individuos de diferente especie. Y entonces hay cuatro tipos de relaciones interespecíficas, están acá en este cuadro
son 4: comensalismo, mutualismo, depredación y parasitismo. La verdad es que son más, ellas son aproximadamente 8, pero para nosotros en este momento, con estas 4 básicas, vamos a poder entender la dinámica de los ecosistemas, ¿cierto? Y las intraespecíficas ya son las que se dan entre individuos de una misma especie, león con león, lobos con lobos, jirafas con jirafas, cocodrilos con cocodrilos, ¿cierto? Entonces allí solamente hay dos tipos, la cooperación y la competencia, ¿cierto? Entre los leones se ayudan, entre los cocodrilos se ayudan para muchas cosas, ¿cierto? Para buscar alimento, para defender las crías, para la reproducción, pero también entre ellos hay mucha competencia por alimento, precisamente por reproducción, por territorio, ¿cierto? Entonces en las intraespecíficas vamos a encontrar dos tipos. Bueno, pero la cooperación, hay 4 formas diferentes de cooperación al interior de los individuos de estas poblaciones. Y acá en este cuadro usted va a encontrar cómo se denominan y las características de cada quien, ¿cierto? Entonces, cuando usted realice la lectura de la página 63 y 64, va a estar en capacidad de darle respuesta a estas preguntas que usted en este momento está viendo en pantalla. Son 5 preguntas, 5 ítems muy sencillos. Primero, en qué consisten las relaciones interespecíficas y por qué son importantes para los ecosistemas. ¿Qué es y en qué consiste el comensalismo, el mutualismo, la depredación y el parasitismo? Para responder esta segunda, usted puede hacer consulta en internet. Eso, claro que lo puede realizar. Tercero, ¿en qué consisten las relaciones intraespecíficas? Y dígame por qué son importantes para los ecosistemas. ¿Qué es y en qué consiste la competencia y la cooperación? ¿Cierto? Creo que ahí ya le hice un resumen. Si ha estado atento al video. Y dígame cómo se clasifican y cómo se caracterizan las relaciones de cooperación en los ecosistemas. Cuando termine el cuarto punto, va a pasar a resolver el quinto, que dice: propongo resolver los puntos 2 y 4 de la actividad C. Resolver los puntos 2 y 4 de la actividad C. Esto está en la página 65, 66 y 67. Entonces, si usted ve acá en la página 65, arranca la actividad C, la ejercitación, y vamos a resolver el punto 2, donde nos dicen la importancia que tienen los gráficos lineales. Los gráficos se utilizan tanto en la matemática, en la estadística y en la biología para entender comportamientos o tendencias, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de elaborar los gráficos? Pues precisamente la interpretación que se logra cuando uno los examina, cuando uno los analiza, uno puede extraer de allí una interpretación bien interesante. Entonces aquí le están mostrando un gráfico que muestra la cantidad de estos dos animales a través del tiempo, ¿cierto? Cantidad de individuos a través de, son más o menos 125 años, desde 1850 hasta 1975, estaríamos hablando de 75 años. ¿Qué le ha pasado a la población de leopardos y de ciervos en una determinada zona, puede ser África, a través de estos 75 años? Entonces, la lineecita verde son los ciervos, representa la cantidad de ciervos. Y si usted ve, en 1850 eran muy poquitos ciervos, pero cuando llegamos por acá en 1860, mire usted que aumentó la cantidad de ciervos. Y cuando era por ahí 1865, algo así, mire, aumentó tanto, llegó a 160.000 leopardos allá en esa zona, perdón, ciervos.
y luego desciende. Detalle que cuando llegamos a 1875, o sea, 25 años después del inicio, ya tenemos muy poquitos ciervos. Y a medida que va avanzando el tiempo, ¿cierto? El tiempo va avanzando hacia allá, hacia la derecha, la cantidad de ciervos aumenta y disminuye. Pero eso va relacionado también con la cantidad de leopardos, que sería la línea roja. Y usted detalle que cuando hay muchos ciervos es porque hay muy poquitos leopardos, claro. Como hay poquitos leopardos, no hay quien se coma los ciervos, por eso hay muchos ciervos, no hay quien los case, quien les realice depredación. Y detalle que cuando hay muchos leopardos, hay pocos ciervos. Ese es un análisis que, como le digo, usted empieza a interpretar en la medida que va haciendo la lectura de la gráfica. Entonces, con esta gráfica usted va a dar respuesta a estos tres ítems que tenemos acá. ¿Cuál es la presa y cuál es el depredador? ¿Y por qué? Porque mientras una especie aumenta en número, la otra disminuye. ¿En qué años hay menor y mayor número de especies cazadas? Entonces usted me va a decir, profe, en 1900 hay muy pocos. Dígame por qué. Vea que acá en 1900 hay pocos ciervos y hay pocos leopardos. Pero si usted mira por acá en 1875 hay buena cantidad de leopardos, que son los rojos. ¿Cuántos? Usted va y mira allá en la franja izquierda. Más o menos 40.000 dice ahí. Y ciervo sería el verde. Si usted va y detalla ya, detalle bien el cursor, mire bien el cursor. Estamos hablando de aproximadamente unos 100.000 individuos. Entonces darle respuesta a estos tres ítems. Y luego el número 4. El número 4 es darle respuesta a este crucigrama que está muy sencillo. Aparecen pues las, eh, las indicaciones para las palabras horizontales y las indicaciones para las palabras o los conceptos que van a estar allí en las verticales como tal. Este sería entonces el trabajo para esta semana, muchachos, en ciencias naturales. En la próxima clase estaremos hablando entonces del trabajo de química, el cual vamos a empezar a desarrollar, dado que hay unas prácticas, hay unas experiencias que ustedes van a desarrollar allá en sus hogares. Y el de acá de ciencias naturales es la creación del terrario. Como les comentaba en el video pasado, en la clase pasada, la construcción del terrario es el que va a avalar el 50% de la nota en ciencias naturales. Voy a estar compartiendo con ustedes un video tutorial de cómo se elaboran los terrarios. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención.